Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos en el Diván y la Luna, aquí por Frecuencia Interactiva, transmitiendo live por Facebook. Y bueno, pues yo muy contenta de estar nuevamente por acá, de regreso con ustedes esta noche con una invitada súper especial que ya todos estábamos esperando. Muchas gracias a todos los que compartieron este evento. Y bueno, está con nosotros la doctora María Isabel Rodríguez Lamarque. Ella es diplomada en psicoterapia autodirectiva por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios en doctorado en psicología clínica, psicoanálisis en la UNAM, estudios de doctorado en psicología clínica en la Universidad Iberoamericana, participación en revistas de psicología y psicoanálisis, colaboradora de diferentes libros, investigadora en psicoterapia psicoanalítica, exdocente en el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, docente en Centro Aleya y cuenta con trabajo clínico en tratamiento y supervisión desde hace más de 30 años. Bienvenida, doctora, buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues buenas noches. Sí, de nuevo me volvieron a invitar. Sí, pues muy agradecida de que esté acompañándonos y con un tema tan importante que ahora tenemos estas alertas de la OMS, incluso del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Que proponen que la nueva pandemia pueda ser justamente la depresión y todos estos problemas derivados de la depresión. Así que es un tema central para este tiempo y que ya venía siendo un problema de salud muy importante que tal vez de pronto no le damos el espacio o el lugar adecuado, ¿no, doctora? Sí, así es. Es que la depresión realmente es entre las enfermedades mentales, digamos, que se Ujú. considera realmente una enfermedad mental hasta hace poco. Hasta hace poco consideraban sí la bipolaridad como tal, como una Ujú. enfermedad mental, y la psicosis esquizofrénica, es verdad. Pero es realmente una enfermedad que trastorna mucho el funcionamiento de la personalidad y que proviene de muchas fuentes, que es lo que eh, pues yo me propongo quizá transmitirles algunas, Ujú. porque me baso en el doctor Hugo Blechmar, Sí. en un libro que escribió, bueno, él trabajó durante mucho tiempo este tema de la depresión. Ujú. Entonces, congresos desde la gramática generativa. Y él consideraba que había múltiples vías para entrar en una depresión, pero que estas vías generalmente se combinaban. ¿Ven? Eh, Ujú. ahorita voy a explicar por qué. Pero primero que nada, pues él consideraba que la depresión o todo lo que toda depresión tiene como componente es un sentimiento de impotencia y un sentimiento de desesperanza de la persona en el logro o satisfacción de un deseo, pero no cualquier deseo, Ujú. sino un deseo que es indispensable en la economía psíquica de la persona. Indispensable. Ujú. Y pues daré ejemplos, ¿no quieres hacer alguna? Sí, quisiera saludar a nuestros amigos que son muchos los que nos están escribiendo. Ajá. Muchísimas gracias a Erandi Sanz, buenas noches, Carlos Montoya, saludos a Cebeti 138, gracias a Mari García, buenas noches, Marisol Torres, Tere Canaliza, un fuerte abrazo de la Asociación Psicoanalítica de Durango, un gusto tenerte por acá, Tere. Norma Razo, saludos, Isabel, mi gran directora de tesis de licenciatura, soy Norma Razo de la Ibero, gran doctora, la invitada. Muchísimas gracias. Saludos, Norma. Hacía tiempo que no sabía de ti. Ana Fragoso, buenas noches a todos. Amaro, saludos, un gran gusto escuchar a la doctora. Paula, gracias. Brisa, también nos saluda de Cebetis, muchas gracias. A Luis Adrián, Ricardo Ríos, Armenta, muchas gracias. Lauris Brujita, Jessica Sánchez, también de Cebetis. Ay, hoy vinieron muchos de Cebetis. Un abrazo fuerte a Chihuahua. Abraham Gutiérrez, César Abraham Gutiérrez también está por acá. Jenis Denis, y bueno, la verdad es que sí son muchos los saludos. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, invitarlos a que participen con sus comentarios, con sus dudas acerca de este valiosísimo tema. Doctora, ¿usted nos podría decir
digamos, ¿cómo podríamos entender qué es la depresión de una manera tal vez como para iniciar esta charla? Sí, es lo que decía, es tener una situación emocional en donde tú te sientes impotente, Ujú, ¿sí? Impotente y desesperanzado porque has sido incapaz de gratificar un deseo, pero no cualquier deseo, un deseo que está cargado de un anhelo, decía Freud. ujú, ¿eh? Eso lo decía en Inhibición, Síntoma y Angustia, una carga de anhelo. Es un deseo central que yo necesito para mi bienestar. ujú. O sea, es algo así como sin eso yo no funciono. Sin eso yo no puedo, Ujú, porque dije impotencia, ujú, ujú, esperanza. ujú, ujú, ujú. Y desesperanza porque ya no voy a obtener eso, Claro. ya no, lo perdí, porque es a raíz de una pérdida que generalmente sobrevienen las depresiones. ¿Y esta pérdida tiene que ser real? No, 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 para nada, puede ser una pérdida de una fantasía, pérdida de un deseo de ser ideal para alguien, de un ideal que yo tengo, y no lo alcanzo, un ideal, por ejemplo, de perfección, es justo una manera de entrar en una depresión, si el sujeto no acepta menos que ser ideal y ser perfecto. Tengo un paciente, precisamente que él trabaja en situaciones imposibles porque trabaja con psicosis. Ujú, Entonces yo le decía que pues es de por sí muy desesperanzante trabajar con psicóticos porque no hay salida de la psicosis. Uno puede ayudar mucho a que más o menos viva una vida, eh, pues, ¿qué les diré? Una vida funcional con el medicamento. Pero hay retrocesos, y él trabaja no desde un ángulo clínico, sino trabaja en una situación, porque trabaja con niños psicóticos, o sea, trabaja en una institución que se dedica a estos niños. Y claro, los padres piden que, por ejemplo, que ya lo traje aquí un año, estoy gastando un montón de dinero y yo no veo los avances que usted dice. O si el niño se mete en una angustia porque le cambiaron las cosas en la casa se cambiaron de casa. ujú. O le cambiaron las cosas como ahora sucedió con la pandemia. Sí, Si bueno. esta escuela donde ven niños psicóticos, y ahora tengo que estar en la casa y los papás además están depositando en esas escuelas, en esas instituciones, ¿verdad? Como en donde él trabaja, la Ujú, esperanza de que pues, el niño se vuelva pues casi normal, o sea, que no tenga psicosis, pues ujú, eso es posible. ujú, ujú. El paciente asume que si un niño se va de la institución, siempre es su culpa. Estaba dando el ejemplo de un niño que siempre lloraba a la hora de terminar su estancia en la institución. Ujú, Diario, pues es de llegar, estar ahí todo el día e irse. Aún con la pandemia han trabajado a ratos, pero depende de los papás que los puedan llevar. claro. Y, porque los papás a veces no pueden, los tienen que dejar en manos de otros, pero en fin, lo cuida una abuelita. Ujú, Y siempre que lo iban a recoger, lloraba. Pero en esta institución, porque resulta que una de las maestras que tiene ahí en la institución, esa donde él trabaja, ya lo conocía de otra institución, porque es un niño que ha ido de institución en institución, y pues yo por eso aclaraba ujú, al paciente, le digo, bueno, pues hay cosas que tuvo un sueño que caía fuera de sus manos arreglar este problema. Y sí cae fuera de sus manos, ¿verdad? Pero le está costando un trabajo horrible aceptar porque él se siente
que ya con todo lo que estudió y ha seguido estudiando y supervisiones que toma y todo para tratar niños psicóticos, que él mismo cree que el niño debió de haber terminado de llorar, pero resulta que se empezaron a dar cuenta que parece ser que traía rasguños el niño de la casa, entonces no sabían si la abuelita se había desesperado, lo había pegado, si la abuelita lo había castigado, si él se había pegado. Los niños psicóticos con frecuencia se pegan solos, ¿no? Sí. En fin, pero entonces él tenía que ayudar al niño a que se acabara el llanto, porque el problema fue el llanto, que no, ustedes no están haciendo nada. 6 meses creo que duró aquí, pero entonces la maestra otra le dice, no, si en la otra institución tampoco duró. Siempre se arman, por un lado, los papás y la abuela, problemas porque viene también de su frustración, de su deseo. Su Ujú. el niño se normalice, ¿verdad? Sí, Y situación que no va a pasar. no va a pasar, exactamente. Bueno, pero pues los deseos no son así. Los deseos son, por eso dije, fijado a un deseo. Ujú. Lo que puede ser realizable, ya no te da depresión, porque entonces sí te sientes competente para lograrlo. Entonces sí, sí, si tú obtienes la gratificación que esperabas, Claro, vas a estar contento. en primer lugar para mí, porque te planteaste, sobre todo desde el super yo, ¿verdad? Un proyecto realizable y no un irrealizable como sería, tengo que ser un objeto ideal. Y la Claro. institución en donde yo trabajo tiene que ser ideal. Y el niño tiene que empezar a funcionar como un niño ideal. Porque dice, no logramos, a pesar de que la hipótesis era que quizá en casa lo maltrataban, porque el niño no lloraba al llegar, pero sí lloraba al irse. Ujú, ujú. Eso me va a servir al rato, pero quizá use mejor otros ejemplos de depresiones que se adquieren por identificación, pero en este momento me quedo en esta parte. Es un deseo que yo no puedo realizar, pero al que estoy fijado y que es central para mi vida psíquica. Y esto podríamos, por ejemplo, pensarlo en estas parejas o estas relaciones de, pues que al final no terminan como de suceder o no tenían posibilidades de suceder, pero que la gente está como muy, ¿no? Con la idea de que tiene que ser, ¿no? Y tiene que ser y este tiene que ser el novio. Y Ujú, si no, pues no me quiere porque no soy querible. ujú, Esa es una posibilidad. O sea, yo sentirme que no soy valorado, ni visto, ni admirado por esa persona. ujú. No me quiere porque no valgo, Porque no soy suficiente o, ajá. porque no soy suficiente, no, no soy objeto valioso. Eh, Ujú, una, un supervisando mío tiene una paciente ujú, que es nunca suficiente. ¿Por qué no se queda conmigo? ¿Por qué no se queda conmigo? Y elige siempre gente que no se va a quedar con ella porque ellos mismos tienen una serie de problemáticas muy fuertes, claro. ¿sí? Ujú, Entonces, ahí se ha propuesto un ideal, me tiene que ver, ese es el que me tiene que ver. ujú, ujú. ¿Por qué hacemos esto, doctora? ¿Por qué, o sea, ¿Verdad? por qué hacemos esto, no? ¿Por qué no Hacemos, podemos solo resolverlo? eso sí es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad? Porque hacemos este tipo de cosas y no todas las depresiones, evidentemente, no todas las depresiones son iguales. Unos entramos en un tipo de depresión, otros, digo, cuando tenemos ese padecimiento, cuando no, no. Ujú, Pero hacemos, también hay gente normal, que no hace esto. sí, Una de las características de una personalidad normal es la flexibilidad. claro, la tolerancia, ¿no? A la frustración. La flexibilidad, la tolerancia a la frustración. O sea, acá lo que pasa es que, ¿por qué hacemos esto? Bueno, cuenta la historia del sujeto. Cuenta la historia, pero primero que nada, ¿por qué? Por fantasías inconscientes, ¿eh? Ujú, Que están cargadas de cuestiones a veces inalcanzables. ¿Por qué?
porque el exterior nos transmitió también, Ujú. yo llamo identificación con la depresión de otro, por ejemplo, o con los mandatos que nos vienen del exterior. Las fantasías inconscientes no se gestan de la nada. Es un interjuego entre el interno y lo externo. Ujú, ujú. Nosotros adaptamos la realidad y lo que nos acontece exteriormente a lo interior. Y desde el interior, y cómo asimilamos ese evento y ese suceso en donde tuvimos una pérdida, va a depender de qué hacemos con esa, qué tenemos en el interior y qué viene del exterior. Ujú, ujú. Hay, hay lo que Blechbar llama algo así como imperativos categóricos, ¿verdad? Hay Ujú, familias en donde no se vale sonreír, en donde no se vale estar bien, ujú, ujú. de eh, en donde padres depresivos inoculan su propia depresión al hijo, Ujú. mediante mandatos de nosotros no podemos. Y esto lo podemos entender, por ejemplo, pensaba en una madre depresiva, forzosamente tendría que criar, digamos, hijos depresivos. Pues no necesariamente puede crear otras patologías, lo que es este, Sí. sí, pues a eso sí me dediqué por un buen rato en investigación en la Ujú, educación. Trabajamos en perinato, madres que estaban deprimidas desde antes de que naciera el bebé. De ujú, suyo elaboré un modelo de tratamiento breve de la depresión en madres embarazadas. ujú. Porque la madre embarazada eh, no va a poder a veces ni siquiera escoger un hombre, no va a poder sentirse contenta con el embarazo. Y no estoy aquí, por cierto, satanizando a las madres, ahorita les explico. Una mamá que no está en las condiciones óptimas, la pareja la embaraza, la abandona, se va, con los padres se lleva de la patada, pero tiene que regresar a casa de los padres porque no tiene un quinto, no tiene seguridad social. Nosotros veíamos a las personas que no tenían seguridad social en perinato, que Ujú. eran embarazos además de alto riesgo, ¿sí? Que es suficiente estrés, ¿no? Suficiente. Entonces, pues no quería el embarazo, pero todo el mundo diciendo a su alrededor, ¿cómo? Si el estado de embarazada y esperar un hijo es el estado ideal de las mujeres, pues depende de las circunstancias. Sí, claro. La sociedad, yo creo que teme, las madres deprimidas pueden ser abortivas, por ejemplo, Ujú, generar eclampsia, este, eh, con cuestiones físicas inclusive, que provienen de su depresión. ujú. Eh, pero se puede pasar una madre, quitamos psicosis, ¿eh? Yo aquí quito psicosis porque eso es un plano diferente. Sí, sí, claro, claro. Entonces, todo lo que voy a decir vale para neuróticos y border, pero no psicóticos. Ujú, ujú, Psicóticos no voy a tocar el punto porque es otra cosa. ujú. Pero bueno, todo el mundo piensa, como cliché, que el estado de embarazada pues debe ser un estado feliz. Esperar un hijo, sí. Pero cuando tengo un papá que no me baja de que soy una puta, Ujú, ujú, que no me baja de que soy una prostituta porque me embaracé del novio que además se desapareció. ujú, ujú. Ya porque aborté anteriormente, ahora ya no quiero abortar, pero me regreso a casa de mis papás, pues bueno, perdí lo que hubiera sido el ideal, pero nadie entiende que una mujer embarazada se, o no quiere aceptar la sociedad que se pueda deprimir. Toda mujer tampoco lo dice. Claro. Es cierto, la sociedad juega un papel muy como de exigencia, ¿no? O sea, lo que se debería vivir o no en función de un embarazo o alrededor de un embarazo. Pues la sociedad juega, por eso les dije, ninguna fantasía inconsciente está sola.
no se genera por generación espontánea, ¿eh? Es un intercambio desde que nacemos con el exterior y el interior. Claro, claro, Y claro. necesidades, porque en ese momento son necesidades y no deseos, Ujú. y lo que el exterior me da. Entonces, si soy un hijo maltratado, si soy un hijo no deseado, si soy un hijo abusado sexualmente, eso es lo que Ferenczi llamó confusión de lenguas, si necesito ternura y me dan palizas, si, ¿ve? Porque una forma de caricia, no más que la paliza es una forma de caricia agresiva para el que no tiene otra cosa. O sea, lo que podríamos entender es lo que hay y aprendo a adaptarme, a comunicarme con eso. No, también lo transcurro por mis fantasías. Mis fantasías inconscientes de si yo soy agresivo, de ahí viene la culpa en la depresión. Es que no he dicho las vías de entrada, ¿ves? Me has preguntado Sí. esta no es vía de entrada, es cómo se generan las fantasías inconscientes. Y Ujú. a través de mi fantasía inconsciente voy a permear y a vehiculizar todo el evento que sucede en el exterior. Es decir, no es el evento en sí, no es la pérdida en sí. Va, Ujú. Ajá, sí, sí. pensar que no lo voy a alcanzar y que estoy desesperanzado. Son otros aspectos y que dan su cariz a la depresión. Ujú. Uno de ellos es la culpa por mi agresividad, pero en mi fantasía inconsciente yo puedo ser agresivo con un objeto que me ha frustrado, me puedo sentir muy enojado y puedo desearle la muerte. Ujú. Si sucede, yo me voy a sentir culpable y me voy a deprimir al grado que se convierte en una enfermedad depresiva, ¿sí? Ujú. Ujú. Por la pérdida de ese objeto que de suyo deseaba antes. Pero Claro. mis deseos muchas veces son inconscientes, muchachos. Eso es lo que hay que ver. Y los deseos, pues bueno, Melanie Clark nos habló de deseos pulsionales, ¿verdad? Pero también, pero tenemos todo tipo de deseos. Tengo deseo de controlar mi mente, de controlar mi vida, de ser autosuficiente, de ser todo ser humano. Ya no me acuerdo quién fue el que dijo esto, no fue Cogut, pero el primer deseo del ser humano es crecer y controlar su cabeza. Hoy me tocó supervisar una persona que estaba diciendo, me voy a enloquecer, le dio COVID, estaba muy deprimida y Ujú. se tiene que enloquecerse. ¿Sí? Pero Claro. hay una fantasía inconsciente allá de que es la autoagresión. Freud digo, los sentimientos de culpa, Freud los vio muy bien a raíz de las agresividades de mentales y del complejo de Edipo. Ahí hay deseos, Ujú. Ujú. ahí hay deseos, ahí hay fantasías. La cosa es más compleja que lo que yo estoy simplificando, porque además hay defensas. Claro. Sí, por Eh, eso no nos acordamos, por eso son inconscientes, ¿no? Son inconscientes porque podemos reprimirlas o son inconscientes porque nunca se hicieron conscientes Ujú. porque están en un yo dividido como sería el del borde. El borde se deprime, Ujú. Ujú. pero es un yo, es una mente verticalmente dividida. La represión es una mente horizontalmente reprimida, o sea, lo mando al inconsciente, lo que no quiero ver, lo que no quiero que me suceda, lo que no quiero que me den, yo lo mando al inconsciente. Y sobre todo, el concepto de sí mismo. Por eso dije, voy a hablar mucho de las identificaciones. Es que el concepto empiezo a tomar de mí mismo desde que soy niñito, bebecito. Si mi madre me acepta y me ve bonito, por ahí se dice que pues la mamá de Freud lo vio muy bonito, porque lo vio genio. Sí, 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 sí. Suyo ella nos alimentó la fantasía de que lo vio bonito, la fantasía de realidad, porque eso fue real. Cuando pues una cartomanciana por ahí le dijo que el hijo iba a ser genio y la señora se dedicó a que se hiciera realidad lo que el presagio de la cartomanciana. Ah, ¿eh? eso no lo sabía. Sometía a las hermanas
a que no tocaran el piano ni estudiaran el piano, no, perdón, a que no hicieran ruido porque Freud estaba estudiando el piano. ¿Eh? Sí. Estaba sometido a eso, estar sometido a padres tiranos, sádicos, por ejemplo, por muy largo tiempo, porque dependemos de ellos, es una de las cosas que puede hacer llevar a una depresión, pero y a una depresión a veces que llega al grado pues de quererme matar, Claro. o de querer matar. Ujú, ujú. La depresión implica también agresión homicida. Una madre deprimida posparto puede matar a sus hijos, Sí, porque sí. dicen voces, claro, porque es psicosis. Yo dije que a eso no me iba a meter, pero las identificaciones son de muchos tipos. Yo me puedo, porque me lo inoculan, esa es una, pero también me puedo identificar con padres deprimidos, Ujú, ujú. con objeto de querer sacar de la depresión a mis padres. Pareciera que Beethoven iba por ahí. Siempre quiso ayudar a la madre, que era muy maltratada por el padre, que era alcohólico. Wow. Esa es otra vía, fíjese. Pero otra es que me identifico con la imagen que otros tienen de mí. Tú no puedes, eres débil. Por ejemplo, los papás que quieren rápido que desayune el niño. A ver, ya tráete el termos y vámonos porque vamos a llegar tarde a la escuela. No puedes darte prisa o no puedes estar listo a tiempo o no, pues tú eres débil e incompetente, entonces el sujeto va cayendo en yo soy débil, no puedo, y a la hora que va generando sus propios deseos, pues resulta que no los puede conseguir, no los puede, o elabora esa ideal del yo desorbitado, ¿verdad? De tengo que ser perfecto para que me quieran. ¿Por qué? Porque el deseo es el amor del objeto. Ujú, ujú. En ese caso, Sí, sí. yo les dije primero que me admiren, pues ese es un deseo narcisista. Todos tenemos también, pues que me vean bien, que me consideren, que me reconozcan, que me valoren. Ujú. Si los que tengo a mi alrededor no me valoran, pues entro en depresión, pero porque pierdo ese objeto. Por ejemplo, hay depresiones que son traumáticas, que no son de identificación, provienen de otro lado. Por ejemplo, me quedo huérfano, soy huérfano temprano, digamos, y pues me hizo falta la mirada de mi mamá, la mirada del papá, el que se haya muerto primero o el que, porque resulta que cuando hay una muerte de un padre o de una madre, resulta que perdemos a los dos, porque el otro se sume en su propia depresión Claro. por el duelo, o por lo menos en un duelo, si es bastante sanito. Entonces, no está disponible emocionalmente y afectivamente para el niño. Y de Claro. la edad del niño, porque los niños no tienen defensas suficientes psíquicas para poder hacer un duelo, como haría el adulto. Eso, como haría el adulto, el duelo o la depresión de un adulto es hasta después de la adolescencia, en donde tuvimos todas esas pérdidas y reelaboramos cosas, porque antes de la adolescencia, pues bueno, imagínense mis deseos edípicos, tengo 5 añitos y se me muere mi mamá o se me muere mi papá. Sí, claro. El problema es un traumatismo y las depresiones de esta índole afloran en la edad adulta o en la adolescencia misma, digamos, por divorcio es una cosa, que pierdo también, Ujú. eh, eh, necesario, pero por muerte es otra cosa, porque pues está ahí ya la complicación de los duelos. El problema de la depresión es un problema, no deberíamos hablar de la depresión, lo correcto es hablar de depresiones. ¿Mm? Claro. Sí, No sí. nada más de depresión neurótica y depresión psicótica. Ujú. Hay todo tipo de depresiones. Esto es lo que quiso
Hugo hacer con esas vías de entrada a la depresión? Les dije culpa y agresión, por ejemplo. Pero también hay otro tipo de agresión, que yo destruya y agreda al objeto externo. Y hay gente que se dedica a tener problemas con todos, no tiene amigos porque se pelea con la familia, y cuando llega a la edad madura se encuentra solo y habiendo perdido inclusive, porque se dedicó a destruir, se dedica a destruir sus oportunidades de trabajo, y ahí se queda con todos esos deseos insatisfechos. Si es narcisista, pues quiero que me vean. Claro. Hay pérdidas bueno, también hay pérdidas de identificación del self con la maldad. Tanto me han dicho que soy malo. No seas, mira cómo eres malo, que hiciste esto. Mira cómo, y a darle la conciencia de que se es malo, no incompetente nada más, se es malo. Y hay niños que, bueno, piensan, soy malo en esta área, pues depende de cuándo se dé y de cómo son los mandatos de la casa. Y hay otros que sienten su self mal y sus necesidades malas, por de pronto para el objeto. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, mamás que en la edad del control de esfínteres enseñan a base o con base en golpes, en nalgadas, pues al niño, o en castigos. Por más que tenga 2, 3 añitos, apenas te levantas de la basinica y entonces cuando haces, yo te voy a enseñar a que hagas. Y eso es otro perjuicio. ¿Y por qué? Porque el niño está necesariamente dado en manos de la madre. Hay quien no hace depresión y en lugar de hacer depresión, hace un caparazón en donde pégame más o castígame más, y empieza a no hacer las cosas y empieza con vetas sociopáticas porque se llena de rabia, y es otra salida, pero es una defensa frente a aquello que se sintió deprimido. La sociopatía puede ser defensa, ante una situación en donde me sentí en manos de un tirano, en donde mis necesidades no contaban, impotente e indefenso y desesperanzado, porque de aquí a que puedo valerme por mí mismo, pues bueno, en la actualidad creo que pasa de los 25 años que pensaba mi supervisor en 1990 y tantos, que yo, porque él escribió un libro, que eran unos cuantos renglones, en términos de reglas de convivencia en familia, ¿no? Y decía él que se tienen hijos en una relación de ternura que va a durar mínimo para los próximos 25 años, porque pues ya tomaba 25 años poder ya valerte por ti mismo. Pues ahorita no sé, porque quién sabe, pero esa es otra vía de entrada a la depresión. Claro. Papás poco empáticos, o papás que están muy deprimidos y efectivamente la atmósfera de la casa es de depresión y no se permiten alegrías y no se permiten. Hay familias que no se permite llorar, hay familias que no se permite abrazarse, hay familias que no se permite la ternura. ¿Me entienden? Es Sí, claro, claro. la atmósfera de mi casa. Esos son identificatorios, papás que se sienten ellos mismos malos. Y entonces, los niños se identifican con ese sentimiento inconsciente de los padres, o con los sentimientos de culpa de los padres. El fenómeno identificatorio, yo coincido con Hugo, por lo menos hasta que escribió el libro, y creo que actualmente lo estamos tomando mucho más en cuenta por los bordes, pero el fenómeno identificatorio, que Freud no escribió hasta 1920 y tantos, por ejemplo, en el yo y el ello, sí, para que lo conozcan. Sí, avances de psicoterapia psicoanalítica, sí. Sí, creo que todavía está, no sé, porque creo que está, pero por demanda en Gandhi,
que lo tenías que mandar a imprimir para que te lo enviaran, porque ya en físico no lo tenían. Pero ese es nuevo, porque el mío es muy más viejo. Freud habló tardíamente del problema de las identificaciones, ¿ven? Lo puso, inclusive Duelo y Melancolía de 1917, y el problema de las análisis de yo y psicología de las masas, 1921, creo, 2021, y luego el yo y el ello, 1923. O sea que es en donde trata la cuestión de las identificaciones. Hasta el día de hoy estamos estudiando y seguimos estudiando mucho las identificaciones porque como el problema del border se juega entre el yo y el objeto, pues ese es un problema. Pero estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en una realidad externa traumática, que es el COVID. Esa realidad externa traumática, cada uno de nosotros la va a transcurrir de manera diferente. Y la va a transcurrir de acuerdo a cómo se ha relacionado con sus objetos, de acuerdo a los deseos que tienen. Por ejemplo, hay gente literalmente para la cual el deseo no realizable en este momento de poder salir a la calle como si nada, la tiene deprimida. Se siente impotente y desesperanzada, a pesar de que haya llegado la vacuna. La vacuna. Hay gente que no. Hay gente que no cae en una enfermedad depresiva. ¿Por qué razón? Porque tiene muchas salidas, no se siente impotente y desesperanzado de estar en contacto, porque, por ejemplo, usa este medio y lo puede usar. Aunque cueste trabajo a gente de mi edad y demás. Pero hay gente, y eso pues yo creo que es el bebé de Melanie Klein, hay gente que se le ofrece esto y dice, no, es una pesadilla. No, la saca uno, no falla demasiado, no, ¿me entiende? Y entonces lo rechaza. Y entonces rechaza la oportunidad de comunicarse con el otro, de saber del otro, si tanto necesita estar en contacto con el otro. Ahora, toda depresión tiene un aspecto narcisista, como nos enseñó Freud, y entonces es un problema. La gente depresiva va a rechazar. Tú le ofreces algún sustituto y no lo acepta. Sí, es como, no me conformo, ¿no? Yo quiero lo que yo quiero, lo que yo deseo. Yo quiero salir. Exacto. Y sale a la calle y a lo mejor se contagia. Sí, claro. O contagia a otros, ¿no? Sí, sí, sí. O contagia a otros. No, se ponen en peligro, en situaciones peligrosas, porque no han aprendido a aceptar que a veces hay peligro en el mundo externo, o se ponen demasiado perseguidos por el mundo externo. Las fantasías son persecutorias, se vuelven paranoides, están furiosos adentro de la casa, se desquitan con el primero que pasa por ahí. Si es el papá, pues se desquita con los niños, sobre todo si los niños no se conectó a tiempo a la televisión, para su clase, no cumplió, empiezan a pegarles a los niños. Y ahí se hace una atmósfera depresiva espantosa. También hay lugar en donde hay mamás y papás abocados a los niños que han aprovechado esto para muchas cosas. Les han comprado su tableta, el niño ha aprendido, o la niña ha aprendido. Tengo alguien que conozco que tiene niños chiquitos, y entonces la niña está feliz con su tableta y ya está aprendiendo hasta leer en casa. Y el hermanito, que ya es más grande, sí se queja a veces de que no me quiero conectar a la escuela, pero ella está feliz. Está fascinada, sí, sí. En general, los niños han sobrellevado año y casi un año y pico de estar metidos dentro de la casa
bueno, salen a veces a caminar o a andar en la bicicleta que el papá en la banqueta los cuida, o de la casa a hacer una carne asada con los papás, o tienen un jardincillo ahí que usan pues para que los niños tengan un brincolincito. En fin, los niños, lo que quiero transmitir, van a vivir esta pandemia de acuerdo a cómo los padres vivamos la pandemia. Que esto es interesantísimo, ¿no? Porque finalmente hablamos tanto de que los niños y los adolescentes están sufriendo mucho. Bueno, a lo mejor los adolescentes es un tema distinto, pero Otro tema, sí. sí, Ahí sí, sí. Pero finalmente sí es cierto, ¿no? Si un papá está muy angustiado, si un papá está, o una mamá está muy angustiada por el confinamiento, difícilmente el niño va a estar pudiendo tolerar el confinamiento, ¿no? sí. Quisiera aprovechar también para enviar unos saludos. Está por aquí Lauris Brujita. Buenas noches a todos los que nos acompañan de Cebeti 138. Qué gusto leerlos, son muchísimos. Muchas gracias. También quisiera enviar un saludo a Alfredo Torres que nos acompaña. Muchas gracias, Alfredo. A María de los Ángeles Luna, buenas noches. Roberta Gavidia, muchísimas gracias por acompañarnos. A tenemos también a Peralta, un gusto escucharlas. Gabriela Mora, gracias, gracias a todos por sus saludos. Un gusto escucharla, doctora. La recuerdo con mucho cariño. Mónica RV. Mónica, no sabemos tu apellido por ahí, si nos ayuda. Mónica, ¿qué? RV, pero no está el apellido. Así que, Mónica, si nos puedes ayudar a decirnos quién manda ese afectuoso y cariñoso saludo. A Tondo Mercedes, buenas noches, saludos desde Tijuana, muchas gracias. A Mine Guzmán, un abrazo, gracias. Felicidades. Lupita Vargas nos pregunta dónde se puede conseguir, dónde podemos ver su investigación que realizó en perinatología. Muchas gracias, Lupita. Están publicadas partes de eso. El modelo que yo desarrollé, por ejemplo, está publicado en un cuaderno de psicoanálisis. La fecha no la recuerdo. Yo lo tengo por acá. Ahorita pero sí está publicado. Bueno, publiqué varios artículos al respecto en cuadernos de psicoanálisis, pero también, quizá, no sé, está la investigación de la que yo formé parte, que es de la doctora María Teresa Lartigue y el doctor Juan Vives Rocabert, pero quizá está en internet. También, si ustedes entran a Google y ponen mi nombre, creo que ahí hay un par de cosas mías publicadas. No sé si es de esto, pero si no, sí está publicado en cuadernos de psicoanálisis. Y se los buscamos y les compartimos acá la liga. Y la supervisión que hice, y luego dirigí varias tesis al respecto. Una de ellas, pues está también, bueno, el resultado de esa tesis y de ese trabajo, también es un cuaderno de psicoanálisis. La autora de la tesis es la doctora Aurora Romano y la directora de la tesis fui yo. Está publicado en un cuaderno de psicoanálisis los resultados que obtuvimos. Esa tesis, bueno, fueron varias tesis las que salieron de ahí, pero la de ella inclusive incluyó unos videos de las madres con las cuales pudimos tener seguimiento antes y después del nacimiento del bebé y cómo se abocaron a poder jugar o no jugar con el bebé, las que no podían escoger el nombre. Está muy interesante. Sí, sí, muchas gracias. Fue una gran... bueno, miren, una de las cosas que hicimos a propósito de eso, y esto lo publicó la doctora Teresa Lartigue en la revista electrónica de Hugo y de Milce, aperturapsicoanalíticas.org. Ahí está la entrevista que elaboramos, la publicó Tere, ella pone el nombre, pero ahí dice todo lo que fue porque fue parte de la investigación, cómo hacer la entrevista para considerar cuáles son las vías de entrada sobre todo madres deprimidas. ¿Cuáles fueron sus vías de entrada a la depresión? Otra es la tesis de, ¿cómo se llama? Macías, se apellida, a ver si ahorita me acuerdo su nombre, también está en cuadernos de psicoanálisis, también colaboré como revisora de la tesis, y lo que más encontramos en esa
de Rosy, Rosy, pues nomás me acuerdo de su nombre, Rosy Macías, pero no me acuerdo su nombre, Rosa María, seguramente, siempre decirle Rosy. Rosy Macías, lo que encontramos fue la realidad externa traumática como más frecuente, pero hay que tomar en consideración, es decir, eran mujeres muy golpeadas, eran mujeres maltratadas, eran mujeres abandonadas, porque miren, si me abandonan, es una pérdida, pero si me abandonan, generalmente hago digamos, la identificación del self que voy a tomar de ahí, soy un objeto abandonable, soy abandonable, no soy querible. Es el mensaje, ¿verdad? Hay muchas mujeres allí abandonadas por el padre que repitieron al ser abandonadas por el marido o por la pareja. Y es que, miren, esto del embarazo, fuera de una pareja constituida y no me importa cómo, pero constituida, comprometida consigo, entre sí y demás, es una cosa. Una pareja no comprometida resulta que te puedes embarazar y generalmente tú es la que te tienes que hacer cargo de todo, aborto o educación del niño, y ahí para adelante es la mujer. La mujer, claro, por eso son tantos reclames actualmente. Por eso, no digo que los hombres no sean maltratados, por ahí me ha tocado supervisar uno que se deja golpear pero que no reconoce jamás tampoco cómo él agrede, cómo él provoca para dejarse golpear por la esposa de turno, porque además se las escoge muy similares. Claro. Porque eso se llama compulsión a la repetición, diría Freud. Si voy a escoger, y de ahí pueda desarrollar un masoquismo, habiendo sido el punto de entrada la depresión. La depresión puede ser una cosa muy grave, muy, muy grave. Ya sea que me lleve a mí a matarme, la autoaniquilación, porque es la agresión violenta dirigida hacia el sí mismo, hacia el self. O hacia el exterior, como les dije, pues, una mujer deprimida con varios hijos puede matar a los hijos, porque ya no puede, con una depresión postparto. De suyo, pues estamos muy familiarizados con eso. Sí. Entonces, una de las cuestiones muy frecuente que se nos va es la agresividad que puede desarrollar la persona hacia esta situación en donde se siente tiranizada, o abandonada, o cuando la pérdida es real, pues eso sí va a ser mucho más complicado. Una pérdida antes de los 15 años generalmente deja muchas secuelas, sobre todo en la mujer, y a la hora de convertirse en madre, va a ser un problema, sobre todo si la pérdida fue de madre, antes de los 15 años. También el varón, las edades son las mismas, antes de los 15 años, una pérdida por muerte ya es una cosa que es, además es un problema depresivo, si ustedes quieren, pero ya cae en otro terreno que hay que distinguir. De suyo los duelos tienen dos partes, pero como la idea aquí era de hablar de depresión, bueno, hay por el narcisismo lastimado, por la pérdida narcisista, podemos entrar a la depresión. Una es pérdida de actividad narcisista, por ejemplo. Una actividad narcisista, muchachos, es el trabajo. Nosotros obtenemos del trabajo gratificación. Bueno, pues para mí es gratificante presentar la conferencia, que se entienda, que no trastabillé demasiado y que dije alguna cosa coherente. Pues claro que es una satisfacción. Claro. No lo haría. El trabajo, cuando es trabajo que nos da satisfacciones, pues nos da satisfacciones narcisistas y entonces se convierte en algo muy gratificante.
Ujú. que nos levanta el ánimo, que nos permite inclusive elaborar pérdidas, que es una vía de canalización de pulsiones muy importante, porque en eso gratifico amor y agresión. Yo tengo que ser acometiva para ciertos tipos de trabajo, inclusive para hacer a veces una intervención dura con algún paciente, pues tengo que, pero desplegamos agresividad, pues es un campo para agresividad, competitividad, competencia y demás en el trabajo. Perder un trabajo es pérdida de una fuente de gratificaciones y una pérdida muy importante de gratificación narcisista, ¿verdad? Pero es actividad narcisista. Pero luego también podemos perder fuentes de posesión narcisista. Ujú. Bueno, perder mi casa, como han perdido, por ejemplo, muchas gentes con esto o mi negocio, que es mi fuente de adquirir con qué vivir, con eso me sostengo, aunque sea un pequeño negocio, pero del cual estoy muy satisfecha, muy orgullosa, y digamos, y lo perdí por la pandemia, es una fuente de posesión narcisista. Claro. Pero muchas veces, inclusive los hijos, cuando se van, uno se sume en la depresión, hay gente que se sume en la depresión, con el nido vacío, además tiene nombre. ¿Por qué? Porque consideraban a los hijos como posesión narcisista. El marido puede ser posesión narcisista y que no me ponga el cuerno, porque entonces, Claro, sí. nada más, la pérdida eh, tremenda de esa posesión narcisista. Digo, porque hay maridos que se escogen o parejas que se escogen, pues porque está guapo o porque tiene lana, o digo, Sí, razones sí, sí. distintas porque fíjense que pues las vías de entrada a la depresión son muchas. Fíjense, yo le estoy dando campos muy amplios, pero dentro de eso, ¿cómo se da? Pues ya va a depender de cada persona. Sí, que es impresionante y eso es lo muy valioso de poder decir, pues depresión no es una cosa, como bien apuntaba usted desde el principio, no son las depresiones y hay cualquier cantidad de formas de entenderlas, de pensarlas y por supuesto también de irlas analizando, ¿no? Quisiera aprovechar para enviar saludos también a Laura Lorena, que nos acompaña desde Coahuila. Muchísimas gracias, Laura. María Laura Toral, gracias también a todos los chicos que están acá conectados y compartiendo de Cebeti 138. Muchas gracias. Zap Paco, buenas noches. ¿Cuándo considera que se debería medicar a un paciente con alguna depresión? Pues depende, mire, si es una depresión severa, sí, sí es necesario el medicamento. Eh, eh, si es una depresión moderada, no. Una psicoterapia, bueno, yo practico la psicoterapia psicoanalítica, pero está la terapia autodirectiva, están muchas maneras de intervenir. La forma de que se podemos lograr salir de la depresión, por ejemplo, es corriendo. Corriendo genera endorfinas, ¿eh? Y que Sí, son es- naturales antidepresivos. Se puede también hierba de San Jones a veces, nada más que eso sí hay que cuidar cómo se toma. Hay gente que no quiere medicamento, pero una depresión severa en donde yo veo a la persona muy enojada o a donde la persona no pudo llorar ante la pérdida o la persona no, está muy desesperanzada, sí, o muy ansiosa, porque, bueno, eso qué bueno que me lo pregunta, lo del medicamento, porque muchas veces es a través de la ansiedad que entramos a la depresión. La vía de entrada es la ansiedad que nos despierta o mi propia fantasía de destructividad, de verme como una persona destructiva. Hay Ujú. gente que hace la fantasía realidad, ¿va? Y se llama profecía que se cumple a sí misma. Ujú. Es decir, si toda la vida me dijeron que era malo y que iba a acabar en Santa Marta, acabo en Santa Acaba Marta. Santa Marta, sí, sí. Sí, acabo. Sí. Se acabó. Entonces, en ese momento de que sí la depresión
es mucha y empiezo a decir que la vida no vale la pena y que empiezo a negarme a comer, empiezo a negar, una manera de salir, les digo, es volver a las actividades que a mí me causaban placer, pero no lo había mencionado porque estaba en la realidad externa traumática. Hoy no podemos, por ejemplo, Claro. hubo una temporada que cerraron inclusive los parques ahora creo que han abierto algunos para ir a correr. Si eso me daba placer, ok, pero si lo que me daba placer era el cine y nada más el cine, ¿por qué no ver películas, aunque sean viejas, en los canales de televisión y Sí. que no cuestan tanto? Pasan muchas películas mexicanas, bueno, a ver, pero si lo único que quiero es los Óscares presenciales y no puedo, o viajar a Europa en un crucero, pues bueno, o sencillamente quiero a fuerza Xochimilco, y Xochimilco ahorita estaba cerrado, ya creo que abrieron una parte. Este, Voy a entrar en una depresión porque no voy a aceptar sustitutos. ¿Ven? Cuando la persona empieza a negar todo Sí. y todo aquello que le pudiera dar placer, entonces sí es conveniente o el exceso de ansiedad. Hay autores como el doctor Brenner, Charles Brenner ya murió, era el último quizá de los psicoanalistas clásicos, porque tiene un par de años que apenas murió. Y murió de 90 años, creo, 90 y tantos. Ujú. Eh, el doctor decía que nomás hay una distinción entre la depresión ansiosa, la depresión y la ansiedad, o la angustia. Bueno, ¿cuál es esa? En la angustia o la ansiedad, lo que vamos a sufrir está por venir. Voy a sufrir una catástrofe, voy a perder. Porque hay gente que tiene angustia de perder la función deseante. O sea, perder el deseo del deseo, de desear. Y por cierto, sí lo toman algunos. Ernst Jones era uno de los que Afani se llamó, y lo tomó sobre todo en las mujeres, que lo que más teme la mujer, decía él, es perder el deseo de desear, la función deseante. Sí, sí. Bueno, si eso está perdido, sí hay que recurrir al medicamento. Pero la ansiedad sería, lo voy a perder en el futuro. En cambio, la depresión es, ya lo perdí. Ya lo tengo perdido, sí, sí, Ya sí. lo perdí, ya la Pasó. desesperanza, la impotencia, ya está dada. Soy débil, indefenso, no puedo lograrlo. Ujú, ujú. Carlos Gámez, muchas gracias. Nos acompaña y nos dice, ¿a qué grado la depresión es mala? Pues no es mala esa enfermedad. Pues sí. Sí, claro. La depresión es enfermedad. Claro, claro. La tristeza es otra cosa. Para mí la depresión, he dicho muchas veces, es enfermedad de la tristeza. O sea, la tristeza, nos enfermamos porque no pudimos vivir la tristeza. Claro, tristeza vamos a experimentar con todo lo que hemos perdido. Si Claro. el tema del COVID, eso es normal, eso es sano. Y Sí. poder experimentar y llorar es sano. Las lágrimas para algo las dejó la naturaleza. Por ahí dicen que es una cosa que proviene de ¿cómo se llama esto? De la evolución, y Ujú, que lo conservamos, hay cosas que conservamos. ujú, ujú, ujú. Jimena, Este, perdón. pero ese es sano. La depresión siempre, de la que estoy hablando, es enfermedad y Ujú, hay que tratarla. Y ahí sí lo único que hay que discutir es cuándo sí medicamento y cuándo no. ujú, Este, ujú. Ninguna depresión severa la manejo sin medicamento, pero como yo no soy psiquiatra, tengo una psiquiatra y un psiquiatra con los que trabajo constantemente. Ujú. Jimena García Villalobos, gracias por acompañarnos. La falta de efecto físico hace que los niños tengan falta de amor. Ah, la falta de afecto físico hace que los niños tengan falta de amor. Pues depende, los niños sí necesitan, miren, este es otro de los deseos, y es un deseo muy importante,
el del apego. Ujú. Eh, si estoy de bebé, no tocar a un bebé, pues por supuesto que puede hacerle daño, Ujú, sí, ujú. porque no se desarrollan ni siquiera los elementos físicos que van a hacer correlato o van a hacer posteriormente la representación de la satisfacción. El cuidado puede desarrollar cosas de la piel. Un bebé, al bebé hay que cargarlo, al bebé hay que, si uno lo quiere, transmitirlo. Una madre deprimida precisamente puede no satisfacer esta parte de necesidad física de holding que le llamaría Winnicott, o sea, sostén que tengo, porque con eso le doy un sostén al bebé. Ajá, sí, sí. También eso se va a hacer psíquico después, Ujú. pero pero tampoco si va creciendo el bebé tengo que tenerlo aprisionado porque Todo el tiempo así. hace daño. Oigan, todo el defecto hace daño, todo el exceso hace daño, como decía Freud. La patología psíquica se genera por exceso o por defecto. Es- Acá está también Abraham Gutiérrez. ¿Una persona normal puede salir sin ayuda de la depresión? pues puede que no entre en depresión, pero si entra, entrará en una depresión neurótica y por una pérdida, y claro que puede salir. Mira, no sé si solo, a veces hay que sí allegarse de ayuda o un medicamento leve, un antidepresivo leve, un antidepresivo que no tenga consecuencias. Hay fluoxetinas o hay medicamentos psiquiátricos, sí, pero que no necesitan receta inclusive. Ujú, Eh, ujú. una, un, se me acaba de morir alguien, ¿verdad? Empiezo a no dormir bien en la noche porque pues me despierto, las últimas palabras las tengo soy neurótico normal, que casi son sinónimos, algunas neurosis, otras son muy serias, pero todos somos, según Freud, pues algo de neurótico tenemos, ¿no? Eh, bueno, eso, ¿por qué no me voy a poder dar ayudada? Pues a veces un té de tila. A veces yo he recomendado una copa de vino blanco. A veces una leche caliente, depende. Eh, pero generalmente sí tiene recursos para paulatinamente ir, porque también un duelo no vivido es peligroso, en el sentido de que deja secuelas, de que inhibe, y un duelo sí vivido, en donde salgo bien librado y demás, el yo va a salir enriquecido. Claro, claro, claro. Porque se va, además, no va a perder al objeto, porque se va a identificar con las partes gratificantes del objeto, mínimo. Una mamá, por ejemplo, se le muere su madre, entonces empieza a hacer las cosas que la madre les hacía, o empieza a anhelar, se enferma de COVID, por ejemplo, ahorita sucedió. Y alguien me escribe para la supervisión y me pide que le diga, estaba alarmada porque la señora de 50 años, pues sí, se sentía huérfana. Pues miren, si uno tiene 50 años y se le muere la mamá, está huérfana y se siente huérfana. Sí, sí, Eh, claro. y además de todo, la señora estaba manejando muy bien con lo que llama, Bamik Volkan llama esto objetos vinculares. No es el objeto transicional de Winnicott, sino que le llevó una fotografía a la terapeuta, le llevó a enseñar, bueno, a través de la cámara, una fotografía donde la mamá la tenía en brazos. Pues, ¿qué está anhelando ahí el holding? Claro. Que tenga esos anhelos es normal. Si es depresión, sin embargo, y empiezo a sentirme impotente y desesperado y que no hay futuro, necesito ayuda. Sí, 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 sí. No es échale ganas.
Exacto, exacto. Porque mucha gente le dice, échale ganas, no, mira, si tienes esto. No, 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 no. Sí, sí, Esto es el deseo inconsciente que se sintió perdido y no es el échale ganas. Van a necesitar claro. ayuda. Sí, Hay Marisol Torres, no, muchas perdón. terapias, digo, al respecto, Sí, sí, sí. sí, sí, claro. Marisol Torres nos acompaña, muchas gracias. Mauricio Mau, muchos saludos a ambas. Un gusto escuchar a Isabel, muchas gracias, Mauricio Mau. Alejandro Artiachi, qué gusto. Mauricio, Mauricio Mau, no sé si nos pues puedes yo creo ayudar. que, no sé si es a alguien que le acabo de dirigir una tesis sobre esta François Dolto, de niños precisamente. Pues Ah, sí, François Dolto tenía ahí, bueno, mucha, que decir. sí, sí, sí. También está Alejandro Artiachi, saludos a mi maestra, un gusto. Muchas gracias, Alejandro, un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro. Sí. También está por aquí Paulina Caballero, muchas gracias, saludos, un abrazo. Está Leslie Talamantes. Ay, ya se me borró la pantalla. Ah, no, aquí está Leslie Talamantes. ¿Cuáles son las diferentes formas para ayudar a una persona a aceptar el duelo? Diferentes formas para ayudar a aceptar el duelo. No miren, si una persona se queda detenida, hay dos etapas en el duelo. Una es la crisis, que no son duelo. En inglés se dice grief crisis. O sea, la crisis de la pena. Y la crisis de la pena tiene varios momentos. Y uno de los primeros momentos es que yo niego la situación porque me llaman y me dicen, ¿se murió? No puede ser posible. Es mi reacción. O cómo, si anoche hablé con él. Sí, Es, sí. ¿sí? Empezamos y eso es grief, crisis, ahí se genera. Y es poco a poco que vamos, se va cayendo en la cuenta de que pues si es real la muerte, este, pero sí, pasa, ¿qué les diré? Un buen tiempo, yo sigo, miren, normal es que, por ejemplo, si tiene inclusive un mes el muerto, me dice alguien, es que todavía oigo sus pasos en la noche, como si, pero es como si llegara. Sí, bueno, hay gente que entonces empieza a decir, no, me vino a visitar y se me subió. Sí, sí. Eh, y luego estuvo en diálogo, pero entonces yo le pregunto, a ver, si hablaste con él, no, doctora, digo, siempre platico antes de dormirme, pero mentalmente, bueno, ok, me tranquilizo, no hay problema. Si la persona empieza a hablar como si estuviera vivo, si la persona no mueve una sola cosa del lugar que se quedó, por ejemplo, Volcan da ejemplos muy dramáticos de un padre que le balearon a un hijo. Se le muere el hijo, obviamente, pero él guarda las ropas ensangrentadas y baleadas del hijo hasta que fue a hacer una terapia de regriefing. Pero ahorita les digo, eso no se puede con cualquier persona ni nada. O sea, uno no puede imponerse a decirle a otra persona, al menos que uno la tenga en tratamiento, y se haya dado cuenta de que se patologizó y se cronificó el duelo. Se llama chronic mourning, established pathological mourning. Fue este duelo patológico establecido. Si hay un duelo patológico establecido, necesita ayuda de un psicoterapeuta que sepa manejar duelos. Claro. ¿eh? Ahora hay también tanatólogos que ayudan, pero uno no puede imponerle la realidad al otro, porque si el otro está psicótico y está necesitando esa psicosis para defenderse, porque lo otro devastaría más allá el yo de lo que ya está devastado si está casi pegado a la psicosis,
uno lo lleva a Fray Bernardino, ¿verdad? En lugar de ver, a ver, ¿cómo ayudo con el medicamento? ¿Cómo ayudo en el Inter? Freud decía que no había que tocar un duelo, fíjense, en un año. Ahora, sabemos que a veces el duelo se puede patologizar, pero si no es patológico, otra de las cosas que les voy a decir, importantísimo, bueno, no era el tema duelos, pero aquí está, de todas las maneras, cada quien hace y elabora sus duelos de manera diferente. No hay un duelo igual como no hay dos huellas digitales iguales en este mundo. Exacto. Entonces, muchas veces puede ser un progreso retardado. Entonces hay que distinguir entre se detuvo, no se detuvo. Si se detuvo, muy probablemente, así, established pathological mourning, para mí, y esto es mío, no del doctor Volca ni nada, puede provenir del estado anterior al duelo de la propia estructura del yo. Si yo tengo una estructura débil, tenía ya pues ciertas caídas en la psicosis o cierta tendencia a usar mecanismos como la denegación, como la negación, y empiezo porque hay gente que me ha llegado todavía hablando de que al muerto le gusta tal cosa y le gusta tal otra, como si estuviera presente. Como si estuviera vivo, sí. Pero eso no es yo imponerme, imposible, porque ni siquiera es el trabajo de reduelo de repenar, que es lo que propone Rick Griffin. Proponen un trabajo de 4 meses, 3 veces por semana, para psicoanalistas. O sea, esto lo tiene que practicar un psicoanalista y tiene que estar muy familiarizado con duelos y tiene que las defensas naturales y las no buenas, porque muchas veces el doliente con patología del duelo usa mecanismos defensivos que son más propios de estructuras más primarias. Pero si yo no distingo, el borderline no lo puedo hacer con una terapia de este tipo, para nada. O sea, que imponerme yo al otro para que el otro sepa que perdió a alguien, no se puede. Claro, claro. Esa es mi respuesta. No sé si respondo pero es que es muy complicado, ¿eh? Nos acompaña también Julián Banda. ¿Las consecuencias de cada caso relacionado con la depresión son diferentes por el tipo de persona y las cosas que vivió? Sí, claro. Sin lugar a duda, ¿verdad? Nosotros podemos hacer nada más esta generalización que les doy. Vías de entrada. Las vías de entrada todas se combinan, por cierto, porque ustedes comprenderán, si tengo una posesión narcisista que perdí, me va a dar coraje. Además de llanto, me va a dar coraje y alguien puede ser, tener llanto, pero de rabia. No de conmoverse. No, de tristeza, sí. No, de tristeza. Edith Jacobson dice, cuando se combinan libido y agresión en una depresión, bueno, es menos probable que sea una depresión severa, generalmente es una depresión neurótica. Y el desbalance que se dio por la pérdida, pues pronto se puede recuperar. Pero cuando prima el coraje, generalmente vamos a tener un proceso depresivo. Claro. Depresivo propiamente dicho, porque me han preguntado por esa confusión que tenemos actualmente. Ando depre, tengo depre, a ver, la depresión es una enfermedad. Exacto. Sí, claro. Así que. Mónica RV ya nos contestó. Mónica Rivera, fuiste alumna en la maestría. Un abrazo. Sí, cómo no. Sí. También Pau Caballero nos está haciendo favor de poner el cuaderno donde está publicado, Cuaderno de Psicoanálisis, julio-diciembre 2009, volumen
42 está en Amazon. Muchas gracias, Paulina Caballero. Gracias, Pau. Aida Medrano. También en la asociación tienen, no sé si esté trabajando en la asociación, pero ahí tienen cuadernos de psicoanálisis y a lo mejor les cuesta menos caro que... Que en Amazon, sí, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Eh, también Aida Medrano, saludos doctora, un placer Ah, escucharla. Aida, bueno, un saludo. Sí, Eh, Aida siempre es fiel. Marcos Iván Valadez, muchas gracias. Que veo que Marisol Torres nos hizo favor de traer a los alumnos de CEBETI 138. Muchísimas gracias, Marisol, muchas gracias. ¿Hasta qué punto se debe tratar la depresión con un psiquiatra o con una medicación? Creo que esto ya nos lo hizo favor de responder la doctora. Miguel González, ¿hasta qué punto él también? Muy agradable e interesante plática, nos dice tanatóloga VMG, muchas gracias. Nata Gascón, muchas gracias, muy interesante como siempre. Doctora Isabel Lupita Vargas, muchas gracias, doctora Isabel, saludos. Astrid González, Marcos Iván Valadez, ¿la depresión llega repentinamente o va llegando con el tiempo? No, no, de las depresiones que estoy hablando, pues no es que sea repentina, pero si tengo un carácter, miren, porque esa es otra con las identificaciones, y como les dije a los bebés que se identifican o desde niño con los papás deprimidos, pues se hace un aspecto caracteriológico. Entonces yo voy a tener un carácter depresivo, Ujú, y eso pues no llega de repente, eso se va desarrollando y desde luego, a veces puedo tener una crisis, pero es parte ya de mi modo de ser. Pero puede ser neurótico, porque hay un nivel de depresión que puede ser un carácter neurótico depresógeno. O sea, generalmente lo que llamamos gente pesimista, o ujú. es que siempre lo ve el lado oscuro de las cosas, Todo ¿no? negro, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, no tan negro como si estuviera, pero la depresión puede, sí, y generalmente la depresión sobre todo, eh, ¿qué les diré? ¿Cómo se llama esto? No, bueno, la bipolar, por ejemplo, la bipolar, Ujú. aunque sea nada más por el lado depresivo, eh, la persona se puede levantar el día deprimida, un día deprimida, sin haberlo estado la noche anterior. Porque eso tiene un componente biológico por eso les digo, siempre voy a pedir en una depresión moderada, severa, este, sobre todo ya tirando a severa, siempre Consulta voy a psiquiátrica, ¿no? pedir la opinión del psiquiatra, siempre. No me voy a ir por otro lado, ¿eh? Y ningún psicoanalista lo haría. Este, Hay un libro también, nomás que ese es un psicoanálisis un poco distinto porque Silvano Arietti era psiquiatra, pero sí empieza inclusive por hablar de la metapsicología psicoanalítica sobre la depresión. El Ujú. libro se llama Depresión severa y moderada, un enfoque psicoterapéutico, de Silvano Arietti y Jules Bemporade. Jules Bemporade. Es un libro muy interesante, inclusive ve el lado del lado, pero es un libro muy viejo, pero es muy útil. Ujú. Da la psicodinamia de los niños que se van a deprimir cuando, pues a los 2 años, dice la psicodinamia del paciente que tiene una depresión moderada, o una depresión neurótica, generalmente viene a los 2 años, porque antes de eso lo adoraban en la casa y a los 2 años que empiezan control de esfínteres, obstinaciones y demás, entonces le empiezan a exigir el deber, el deber, el deber. Y entonces, sí, y entonces hay depresiones que son por dependencia. Cindy Blatt, bueno, hay sobre depresión, hay lo que quiere. Ujú. Y es un fenómeno que hay que estudiar muchísimo. Ujú. Ujú. Yo, bueno, seguí en los congresos sobre esto de la depresión, sobre todo en la mujer, a Sidney Blatt, a Hugo Blechmar,
uh, Lubsen, se escribe de la Universidad de Lovaina, un chico hermoso, el otro era Kagele, alemán. Él vino a la asociación para investigación de psicoanálisis, porque donde yo he investigado psicoanálisis es en depresión, muchachos. Bueno, depresiones, va. Psicosis fuera, insisto. Entonces, psicosis es una cuestión, yo sí creo, más para el psiquiatra que para la intervención psicológica. Pero también hay terapias de apoyo, psicodinámicas, ¿verdad? Que podemos usar con un depresivo psicótico. Yo trabajé con maníaco-depresivos, lo que hoy sería bipolar. Y sí trabajé trabajo terapéutico, que finalmente fue lo que hizo Abraham antes que Freud, y le comunicó sus enseñanzas. Bueno, eso lo trabajé en un centro de tratamiento para investigación y tratamiento de problemas depresivos. CIPRODE se llamaba el lugar. Esto que dijiste al principio, que era la enfermedad, muchos ya sabíamos que para el siglo XX iba a ser quizá más importante llevar a la muerte a mucha gente, a veces que ni el corazón, ¿verdad? Que quizá los infartos iba a ser a la par. Y no vista nada más desde lo psicológico, porque las depresiones hay depresiones que generan muchos problemas físicos. Sí. La comorbilidad de la depresión es impresionante. Entonces, pues sí, es una cosa, pero yo sí pienso que los neuróticos, los borderline, como les digo, dependiendo del tipo de borderline también, la depresión se les puede tratar psicoanalíticamente. Si es un psicoanálisis completo, va a depender del tipo de depresión. Sobre todo el neurótico depresivo, pues por supuesto, es el paciente ideal. Ese es el que empezó a hablar del psicoanálisis después de que Freud dio Duelo y Melancolía. Aparte de la histeria, o sea, el psicoanálisis empezó estudiando mucho más la angustia que la depresión. Sí, fue Melanie Klein la que metió primero esta idea. Pero ella metió la idea del desarrollo, que la depresión tiene un desarrollo, es del desarrollo, ¿verdad? Sí, yo creo que la que me preguntó que si era mala la depresión, no sé si tenía en mente esta idea de Melanie Klein, que hay que acceder a la posición depresiva para integrarnos. Bueno, si eso es, pues sí, hay gente que sí accede, sobre todo el neurótico, y integra esas partes. Pero es una concepción metapsicológica y metafilosófica, mientras que otros me estaban preguntando de depresiones más o menos psiquiátricas, como yo les digo que es enfermedad porque la tristeza y el estar down un día porque me levanté por el lado izquierdo de la cama, eso no es depresión, y de eso salimos con la confianza en uno mismo, hay muchas maneras, muchas cosas que podemos hacer, pero una persona que está deprimida y que empieza, por ejemplo, por tratar de volver a encontrar aquello que le daba, es una recomendación que podemos hacer si estamos haciendo una intervención no profunda. Aquello que le daba satisfacción, entró en más. Miren, en una cosa tienen razón ciertos gobiernos y en otra no lo tienen, porque no se están fijando, pero en que entre lo demás recupere uno las posibilidades de una vida más o menos, pues vamos a salir de la depresión los que no caímos en un proceso depresivo enfermizo. Porque aquello que me da gratificación, si yo lo recupero, ya no me voy a sentir impotente ni desesperanzado. Acuérdese, inclusive el doliente, el que está en duelo, puede no sentirse ni impotente ni desesperanzado. Y ese es el que dice Freud, pues está en luto, pues déjele vivir su luto.
Sí, Y sí. no damos fechas, por cierto, tampoco damos fechas. Alguien puede ser más lento. Les digo, es huella digital. Imagínate. Exacto, sí, sí. Sí, sí, totalmente. También nos acompaña por acá Yasmín Pando. Hola, ¿qué instrumento está validado en población mexicana para medir depresión y ansiedad y cómo medir el riesgo suicida de la depresión? El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un apartado en su página donde vienen varios instrumentos. Sí, hay varios instrumentos, nada más que hay que saberlos manejar. Por Sí. ejemplo, manejé mucho en este lugar donde estábamos en Ciprode, manejé muchísimo el, ¿De Beck? el inventario y el BEC 1, no el BEC 2. Luego Ujú. está el 2, que es buenísimo también, muy breve, muy todo. Con las mujeres deprimidas de esta experiencia de perinato, usamos el BEC al principio con la idea de ponerlo al final. Finalmente no tuve una muestra estadística suficiente para saber, pero sí, bueno, pues hay muchos, Hay muchos. Ahora también el DAS-21 es un buen instrumento para las dos, ¿no? Depresión más ansiedad. así es, y hay, ¿cómo se llama Kember tiene uno, pero para la cosa de la personalidad, el estipo, y donde Ah, viene está, también justo. un aspecto de depresión. Ujú, Eh, ujú. pero son instrumentos algunos que están restringidos. Sí. Por ejemplo, el estipo creo que nada más a quien lo sabe manejar, no Ujú, lo puede manejar cualquiera. exacto. Tiene que recibir un entrenamiento al respecto. En cambio, pues el BEC no, pero no se lo venden tampoco más que a psicólogos o a gente que trabaja con eso. ¿Ven? Sí. Porque es peligroso. Pero, por ejemplo, Emil Cedió Bleichmark trae una pruebita ahí en la depresión en la mujer, porque Ujú, ella escribió lo que su marido escribió en general para la depresión y ella lo escribió para las mujeres y ujú, se llama Depresión en las mujeres. ujú, ujú. Yo les digo ahorita de las vías de entrada y en fin, grosso modo, porque en realidad el artículo, el Libro. capítulo es muy denso y tiene muchas más cosas. Yo estoy simplificando aquí para que sea útil. Ujú, Eh, ujú. pero ella tiene al final del libro, porque es un libro de divulgación, una prueba para que uno se haga la prueba y vea, a ver, depresión leve, moderada O severa. o busque ayuda. Eh, este, Sí. También nos acompaña por acá Ingrid Saraí, excelente tema. Gracias, Angie Velasco, nos manda también flores y saludos. Saludos, doctora Isabel, fui su alumna en la maestría. Muchas gracias, Angie. ¿Quién es? Angie. Angie Velasco. Ujú. Sí, cómo no, cómo no. Alberto Flores. Angie. Alberto Flores nos acompaña y nos dice, ¿puede hablar del diagnóstico en depresión moderada y la diferencia con la distimia en adolescentes? Uy, uy, uy. No, bueno, la distimia es una depresión crónica. Ujú, ujú. ¿Eh? La depresión de adolescentes es otra complicación que no me puedo meter a eso, pero sí. Y que por cierto de ese tema trata el próximo programa y nos va a acompañar la doctora Gabriela Cardos para hablar justamente de los Perfecto, adolescentes. Entonces, pues bueno, tendremos perfecto. información. Ahí va a disipar más sus dudas. Pues, la distimia es una depresión crónica. Ujú, ujú. Si el adolescente tiene una depresión crónica, no es como el adulto. ¿Eh? Y ya el tratamiento sí es también, porque miren, todo el mundo habla también, todos los adolescentes se deprimen. Son generalizaciones que hacemos realmente, mire, sí, la pérdida sobre la que va la adolescencia y sobre la necesidad de elaborar esas pérdidas, sí lo toqué someramente, pero autores actuales también nos dicen, el adolescente sano está optimista, tiene la vida por delante, tiene su grupo, tiene, o Sí, sea, está creativo, ¿no? Está exacto, exacto, inventando. está efervescente, si empieza a caer en problemáticas es porque tuvo pérdidas, hay que ver qué tipo de pérdidas, las pérdidas de seres queridos en la infancia y la adolescencia, hay veces que nunca se elaboran. Ujú, eh, este,
se erigen mecanismos defensivos que ahí se quedan, que detienen, que no se elaboran a la Freud jamás. Y bueno, se toman muchos años de análisis. Uribarri, clínica psicoanalítica y adolescencia, menos el libro para los que desde luego están interesados en esto y hacen este trabajo. ¿Por qué? Pues porque ahí está muy claro, el adolescente normal es uno, el adolescente que está enfermo es otro, y bueno, cuando decimos que el adolescente tiene pérdidas, sí, sí las tiene, pero no hay ni siquiera adolescencias normales. Joseph Nobel Freud dice, sus papás escribieron un libro, la adolescencia normal y patológica, creo, Verasturi y el papá de Nobel Freud, ¿no? Sí, sí. Este vive, se dedica a puro eso. Ahí está su página en internet, creo que vive en Barcelona actualmente y trabaja en España. Y él dice, bueno, pues diciendo a los papás, dice, ¿saben qué? No hay adolescencia normal, es decir, no hay adolescencia pareja. Cada niño tiene su adolescencia. Claro. Esa es la riqueza del psicoanálisis. No hay dos iguales, aunque hayan perdido. Exacto. Sí. Ay, pues, siguen acá los saludos. Muchas gracias a todos por su participación. Pues a mí me gustaría ya no quitarle mucho más tiempo, que estoy apenada, que ya nos extendimos, pero la verdad es que el tema está interesantísimo y bueno, pues sigue dando para mucho más, ¿no? Sí, porque como les digo, son las depresiones. Entonces el un campo vasto. Y se presentan, yo creo que en todos los pacientes que tenemos, a pesar de que empecemos a hablar, bueno, este está psicopático, bueno, hay algunos psicopáticos, como les digo, que la psicopatía es una defensa. Es decir, muchas veces la agresión es defensa frente a la angustia. Y la angustia es un elemento de la depresión. Ya les dije, como que... Y a veces clínicamente no se pueden distinguir, depresión y angustia. Entonces, realmente podríamos decir, si una persona está triste, nos decía, es normal, ¿no? Si una bueno, persona... si está triste por algo... bueno, porque miren, voy a ser media violenta, pero una cosa es que yo caiga en un cuadro depresivo, que no quiero comer, no puedo dormir ni nada porque se me murió mi perrito favorito, y otra cosa es que me entristezca porque se me murió mi perrito favorito. Claro. A ver, sí me entristezco, sí por el momento no quiero otro, pero al ratito compro otro y lo empiezo a cuidar y le empiezo a depositar cariñitos y libido a ese perrito. ¿Ven? Ahí están las dos diferencias. Y cuando digo la depresión es enfermedad, es enfermedad. Y cuando detectamos que podríamos estar frente a una depresión, la psicoterapia psicoanalítica es una buena alternativa. Muy buenísima. Buenísima. Si cae dentro de los parámetros que podemos ayudar, porque si es psicosis, a veces, pues no. Pero hay indicaciones y contraindicaciones. Pero la terapia psicoanalítica, la terapia psicodinámica, la terapia breve, Belak fue el primero que hizo una terapia breve para procesos depresivos. Claro, a nivel neurótico. A nivel, miren, a la antigüita. Si es depresión reactiva, si ahorita tenemos depresión reactiva ante el COVID, es natural tenerla. Y se puede ayudar casi con muchísimas cosas. El neurótico casi, terapia de grupo, terapia de pareja, terapia individual, amigas, hay amistades que pueden ser muy terapéuticas. No es terapia, una red de apoyo puede ayudar a salir. Nos vamos moviendo más abajo en la escala del desarrollo, va siendo más complicado, y entonces, bueno, el psicoanálisis, pues claro que excelente. Si tengo los otros
requisitos que se necesita para una terapia psicoanalítica, para un psicoanálisis propium. Para mí el psicoanálisis propium es 3 y 4 veces por semana, ¿eh? No hay psicoanálisis de a 2, para mí. La terapia psicoanalítica, sí, de a 2. Terapia psicodinámica, sí. Ahí está otra alternativa. Terapia psicoanalítica, terapia psicodinámica, pero practicada por un psicoanalista. Claro, sí. Pero por eso los psicoanalistas, pues sí, necesitamos prepararnos y no como que el patito feo de la terapia de apoyo, por ejemplo, terapia de apoyo psicodinámica. Hay terapias de apoyo psicodinámicas. Horowitz, Rogler, hay gente que se dedica a eso, a terapia de apoyo psicodinámica, y pues depende ya del criterio, si va a ser breve, si no va a ser breve, si se necesita prolongada, depende del nivel de depresión, de la estructura, sobre todo, de la personalidad en la que está inscrita la depresión, porque esa es otra. Investigamos en la depresión y esa es una de las cosas que sí estábamos muy conscientes, pero todo lo hace porque pues no hay otra manera, que estamos hablando como que si la depresión, a ver, no se da en una personalidad, pues se da en una estructura de personalidad. Aquí está todo el tiempo, insisto, neurótico, border. Entonces, pues no se puede investigar, así, investigación en depresión. No, a ver, el resto de la personalidad también cuenta. Claro. Miren, en eso está muy interesante ahí en la revista de Hugo, en esa apertura psicoanalíticas, él presenta su modelo, que lo presentó en un congreso de investigaciones psicoanálisis que tuvimos en Londres. ¿Será, doctora, el de algunos subtipos de depresión, sus interrelaciones y consecuencias para el tratamiento psicoanalítico de Hugo Blechman? Así es, sí, pero está en la apertura Está en psicoanalítica. aperturas, exactamente. Y lo comenta Sidney Blatt, pero por eso lo comento, Sidney Blatt y Quiligmo. Y una de las cosas que empiezan por decir, ya no me acuerdo si fue Quiligmo o ¿cómo se llama? De Francia, a ver si me acuerdo. Dice, pero a ver, la depresión no se puede dar sin el resto de la personalidad. ¿Ven? Y pues sí. Sí, sí es cierto. Autorizar para investigar, pero pues está ahí, no está todo nuestro carácter, cómo se hizo. No podemos prescindir de eso. Claro. Nos acompaña también Edward Madrigal. Capetillo, gracias. Mi tía Annie está muy deprimida. ¿Por qué no se siente limpia y segura? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Limpia y segura? Limpia y segura, sí. Pues, ¿cómo puede ayudarla? A lo mejor llevándola o contactando con alguien que pueda hacerle un diagnóstico. Exacto. Sí, creo que esto es algo muy valioso, ¿no? Incluso cuando nos hizo favor de venir también a visitarnos aquí al Diván y la Luna, hablaba de la importancia de un buen diagnóstico, ¿no? O sea, sí, se vuelve indispensable. Siempre Freud procedía. Digo, mucha gente dice, no, los diagnósticos psiquiátricos no valen. Bueno, ahora tenemos una Nancy McWilliams, que hace diagnósticos psicoanalíticos, y también hicieron una especie de DSMs, pero psicoanalíticos. Ahí, Gabbard y gente, o sea, hay todo tipo de cosas, pero el diagnóstico psicoanalítico lo tiene que, el diagnóstico, punto, en esto que colinda con la psiquiatría, lo tiene que hacer un especialista que sepa Claro. distinguir el tema, porque la mejor ayuda es esa, decirle, mire, si usted se está sintiendo, no sé, si no se siente limpia porque no se baña, porque, a ver, el depresivo no se quiere bañar, no se quiere levantar de la cama, sí, pero no es de que yo lo puedo sacar. No. Y esto que nos decía hace rato, ¿no? No tratar de, ay, échale ganas, tú puedes, mira las cosas hermosas que hay, porque la verdad es que, pues resulta hasta violento, ¿no? Claro,
Entonces, pues sí, vamos a ver, de qué se trata, tía, vamos a tratar de ayudarla, vamos, ser empático, eso sí, Claro, claro. no positivo a lastimar al otro, no, no, Claro, porque además la depresión no es voluntaria. no, no es voluntad. Ujú. ¿Eh? Sí es muy desesperante, porque el depresivo no sale de ahí, de alrededor de las mismas cosas, y sí harta a algunas gentes, pero pues lo mejor es una buena evaluación, o con una psicóloga o con un psiquiatra, gente que sepa de estos procesos, Exacto, para exactamente. dar la mejor indicación, Ujú. mejor indicación. Sí, definitivo, esa es la manera adecuada de pues ayudar a cualquiera que esté atravesando por un problema como la depresión o como muchos otros, ¿no? De pronto, y también uno mismo, ¿no? Esa es la mejor manera en realidad, acudir con un profesional. Digo, vamos con el dentista cuando se nos rompe Exacto. o se nos infecta. Vamos al ginecólogo, vamos al gastroenterólogo, vamos Cardiólogo, ¿no? al otorrino, vamos, y luego queremos, pues aunque sea a veces un médico general, si no tengo otra cosa a mi alcance, pero tengo seguro social y me van a dejar nada más entrar a urgencias con un médico general, ok, pero que sea un médico que vaya viendo de primera instancia de qué se trata y Claro. no nosotros. Está el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Ujú. Instituto Ah, Nacional, sí, sí, sí. Que por cierto, les paso por ahí, les comento que ya se abrió la preconsulta, están lamentablemente pues sobresaturados, entonces si se meten y sacan la cita les va a tocar en 3 meses, pero ajá. ya se abrió la preconsulta, que creo que es una Sí, porque maravilla. habían cerrado, pues sí, pero hay, además, hay, ¿cómo se llama esto? Pues no sé cómo se llaman estos centros, en donde tratan, por ejemplo, depresiones, está psiquiatra y otros, médicos, pero que son también del gobierno. Eh, Mm. unas clínicas, se me escapa ahorita el nombre. Ajá, sí. Que empezaron a nacer en el sur, sobre todo de la Ciudad de México, pero luego también hay en Naucalpan y por acá. Ay, no, En no, no lo esta vi. tienen un buen catálogo de este tipo de instituciones. Ujú, ujú. Eh, Se puede preguntar ahí. Bueno, a veces en el EIA, pues puede ir uno solicitar la consulta, le hacen el diagnóstico y le dicen si es necesario un psiquiatra. Si hay alternativas, la APM también Exacto, la Asociación Psicoanalítica Mexicana también tiene clínica. tiene clínica y además ahorita hay un programa que se llama Estoy Contigo, que es para 15 sesiones de terapia breve para gente deprimida, angustiada, etcétera, con esto del COVID. Ajá. Por acá nos están ayudando si será el Secosam. Se cosa. Gracias, Exactamente. Mónica, Gracias. gracias, Eve Bravo. Sí, gracias. Sí, el Secosam. Exactamente. Ajá, ajá. Y bueno, pues sí, creo que alternativas hay, ¿no? Es muy importante, pues, conocerlas, buscarlas, ¿no? También la Sí. Asociación Psiquiátrica Mexicana publicó un Ah, también. directorio de ayuda. La UNAM. La UNAM, exacto. No, Sí, alternativas hay. sí, 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 Buscarle. y en diferentes lugares, porque la UNAM incluso, Iztacala, en la Facultad de Psicología, también tienen atención. Así Entonces, es. creo que sí es Así muy es. No, valioso buscar ayuda, ¿no? no, la UNAM tiene centros claro, para la población universitaria, y ahorita yo no sé qué tanto estén funcionando, pero si ustedes se comunican con la UNAM, ellos tienen links para el Instituto, pues, Nacional de Psiquiatría, es que en mi época se llamaba Mexicano de Psiquiatría, Sí, ya ahora es este, nacional. el de Ramón de la Fuente, Sí, sí. digo, estamos hablando de la misma cosa, pero Ujú. hay, hay.
alternativas. Y para los jóvenes, para que quien preguntó de adolescente, está el Juan N. Navarro. Ajá, claro. Es el único hospital para adolescentes con psicosis o otras necesidades de hospitalización que hay en toda Latinoamérica. Sí, impresionante, ¿verdad? Sí, sí, Vienen acá de América del Sur a especializarse en eso. wow. Es, Alberto entonces, Flor, ay, perdón. Sí, bueno, Alberto, es como, hubo como un delay, entonces creo que la interrumpí. no, sí está bien. Alberto Flores nos acompaña también. ¿Qué opina la doctora de la psicoterapia psicoanalítica en línea por esta pandemia? Claro. ¿Qué Uy, un opina? tema. ¿Qué ha sido la gran cosa? Eso opino. Y opino no nada más de oídas. La Asociación Psicoanalítica Internacional Ujú. ha hecho quién sabe cuántos seminarios que he tomado, los de inglés y español, psicoanálisis más allá del diván, psicoanálisis en línea, las discusiones de que si conviene o no conviene, hay diferencias, sí las hay, bien claras, pero ya tenemos, digamos, el paciente está metido en mi casa y yo en la suya cuando uso el Zoom. Bueno, o en mi casa o en lo que Sí, gente sí. que se va al consultorio y trabaja desde el consultorio, lo cual me pareció muy buena idea. Pero trabaja en Zoom. Yo no tengo esa posibilidad, no hay allá la posibilidad de la computadora, entonces pues habilité un lugar en mi casa. Ujú. Eh, para los de psicoanálisis propio, usamos el teléfono, no nos vemos, no es cara a cara, no es nada, y el teléfono ha resultado. Cuando no teníamos más que teléfono, yo tuve algunas ocasiones gente que se enfermaba, por ejemplo, y no quería perder su sesión, o gente que estaba en algún lugar y me iba se podía llamar de larga distancia, era caro, pero se podía. Y sobre todo tuve un chiquito que hasta el mismo entendió muy bien, lo tuvieron que operar de una criptorquidia y estaba muy angustiado de que no iba a venir a sesiones y le dije, pues el día de tu sesión yo estoy aquí, está el teléfono. Y él estaba seguro que no iba a haber nadie, porque conocía el consultorio muy bien y todo. No nos podíamos ver, no existían estos medios. Claro. Estoy hablando desde hace muchos años. Ujú. Este, pero el teléfono, pues es la gran cosa. No es estar en el consultorio, en el espacio presencial, no lo es. Pero de aquí en adelante tenemos lo que ya se empezaba a incorporar, Ujú. tenemos que ver cómo nos funciona. Y entonces esos son los debates, esos son las reuniones que tenemos para debatir para los pros y los contras y la forma diferente que esto nos ha llevado a trabajar. Ujú, ujú. Como es en el mundo entero, todas las comunidades psicoanalíticas Claro, están están viendo estas estudiándolo. alternativas. Así que, de otra manera, imagínense, mis pacientes, las que no quisieron al principio porque no les gustaba el medio telefónico, dos de ellas, no, ¿qué? Tres de ellos han regresado. Se habían ido tres. Ujú. Una, esa sí la entendí, pero tres que ya tenían tiempo conmigo se fueron. Ujú. Uno pues se fue fuera de México y pues allá le agarró la pandemia. Y las otras dos porque no querían estos medios. Pero dada la prolongación de esto, me llamaron y reanudamos el trabajo analítico. Los Claro, otros porque como que ni esperábamos que durara tanto, ¿no, doctora? no. Y sin embargo, pues empezamos porque hay que instrumentar medios para poder seguir trabajando. Como Exacto. hemos podido seguir trabajando en la universidad, es un trabajo privilegiado en ese sentido. Ujú, Porque ujú. lo hemos podido seguir desarrollando. Y además es un trabajo importante. Además, sí, sí, sí. Sobre todo Justo, si estamos haciendo esto de Estoy Contigo, por ejemplo, de es, la APM, pues es buenísimo. claro. Este, entonces, pues claro, esa es mi opinión.
Sí, no, y justo que decíamos, ¿no? Las cifras que la OMS nos está dando, pues ahorita estamos hablando de 300 millones de personas en el mundo con depresión. Vamos viendo qué va a pasar después de la pandemia, porque este número es anterior, ¿no? Vamos a empezar a ver secuelas y consecuencias. Y puede haber depresión física por una secuela del COVID, ¿eh? Está dando problemas de alteración neurológica, está dando problemas de alteración en otros aspectos digestivos, por ejemplo, pero neurológico Sí. muchos nervios que se combinan con lo emocional. Y entonces vamos a tener que estar muy al pendientes de todo este tipo de secuelas. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pues bueno, doctora, a mí me gustaría muchísimo, pues, continuar, pero bueno, ya me apena mucho que yo le dije 1 hora y ya llevamos dos. Pero de verdad, ya llevamos dos. Ah, bueno, Pero de verdad sí, que ha sido súper, súper enriquecedor. Yo le agradezco infinitamente que esté acá, que haya venido a visitarnos. Ojalá que podamos contar con su presencia nuevamente en un tiempo, que usted considere, hablando de estos temas pues tan interesantes y tan valiosos para la sociedad. y el volumen de cosas que van imbricadas, por eso también se va ese tiempo, porque es una cuestión muy compleja, que depende de la edad, de tantas cosas. Este, Así que, bueno, pues gracias por la invitación y gracias por todos los que asistieron y me mandaron saludar. Los saludo también porque a todos los recuerdo. Muchas gracias. Y sí, de verdad que sí, que es un tema complejísimo y nos dejó ver que la depresión no se puede pensar solo como la depresión y algo chiquito que pasa, sino como una cantidad de cosas implicadas importantísimas, ¿no? De ahí lo valioso de poder pensar en llevar una buena atención si alguien lo padece, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. De Gracias, verdad. gracias por todo, ¿eh? Le agradezco muchísimo que haya estado por acá. Y bueno, amigos, les recuerdo, el próximo jueves 11 de marzo estará con nosotros la doctora Gabriela Cardós y la maestra Michelle Aimes. Estará hablando del impacto del confinamiento en niños y adolescentes, justamente también hablando pues de la depresión. Que tengan todos una excelente noche. Yo soy Olga Muciño. Este es el Diván y la Luna. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que si te gustó esta entrevista, pues me ayudes a compartirla. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.